1718, que es bastante, la verdad que es un tema que no se aborda mucho, ¿no? Que genera bastantes dudas, bastantes discusiones, bastantes, digamos, problemas esto de cómo juega la regulación de la causa de justificación penal con el Código Civil, ¿no? Porque miren lo que dice el artículo, espérenme, se me cerró, no sé por qué. El artículo 1718, dice, del Código Civil, ¿no? Está justificado el hecho que causa un daño, dice, en ejercicio regular de un derecho, en legítima defensa propia o de terceros por un medio racionalmente proporcionado frente a una agresión actual o inminente, ilícita y no provocada. El tercero que no fue agresor ilegítimo y sufre daños como consecuencia de un hecho realizado en legítima defensa tiene derecho a obtener una reparación plena. Y C, para evitar un mal actual o inminente, de otro modo inevitable, que amenaza a la gente o a un tercero, si el peligro no se origina en un hecho suyo, el hecho se justifica una vez que el mal que se evita es mayor que el que se causa, ¿no? Bueno, fíjense la duda que genera este artículo, porque, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el Código Civil también tiene una cláusula de causas de justificación, ¿no? Entonces acá surge un problema o alguna duda, ¿no? Porque fíjense que lo que yo leí recién en la legítima defensa, este artículo del Código Civil hace referencia a proporcionado, ¿no? El Código Penal no hace referencia a proporcionado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Uno podría entender que entonces, ¿por qué lo traigo acá? Porque uno podría dudar, ¿no? Entonces, claro, no, pero esperen, si el Código Penal no exige proporcionalidad, por ejemplo, ya vamos a verlo en la legítima defensa, si el Código Penal no exige proporcionalidad, pero sí lo exige el Código Civil, ¿me entienden lo que digo? Entonces uno ahí podría decir, entonces está mal, estamos diciendo, está mal. Entonces hay un concepto de antijuricidad propio del derecho penal. O sea que un comportamiento esté justificado penalmente no implicaría que esté justificado penalmente, civilmente. ¿Se entiende el concepto? ¿El problema? Ahora voy a retar. Pero sin embargo, a mí me parece que aún con esta disposición, fíjense, igual se puede aplicar de todas formas el principio que vimos. ¿Por qué? Porque fíjense que el inciso A que mencionó recién dice en ejercicio regular de un derecho. ¿Bien? Entonces, ahí hay una cuestión. Si el Código Penal autoriza, por ejemplo, la legítima defensa con un criterio diferente, ¿no? Con necesidad racional de la defensa y punto, y no exige proporcionalidad, en mi opinión, esa legítima defensa también va a estar, o sea, el hecho lícito en legítima defensa también será lícito para el derecho civil y encuadraría en realidad en un ejercicio de un derecho para el derecho civil. ¿Comprenden lo que digo? Porque en realidad la persona está ejerciendo un derecho que le confiere la ley, la justificación. ¿Sí? Entonces, traigo este artículo porque me parece que este principio que recién mencioné, insisto, que las causas de justificación producen efectos en todo el orden jurídico y no solo en el derecho penal, debe regir incluso con este artículo del Código Civil, que puede generar alguna duda al principio, ¿no? Porque claro, los requisitos no son exactamente los mismos, ¿no? Está bien, pero hay una cláusula general de vuelta. Es muy gracioso esto, porque ambos ordenamientos tienen cláusulas generales. El Código Penal también regula el ejercicio de un derecho. O sea, el Código Penal remite a todo el orden jurídico y el Código Civil también remite a todo el orden jurídico. Esto entonces nos permite ratificar el concepto que recién vimos, en el sentido de que la antijuricidad es general, y que cuando un comportamiento está justificado hay que entenderlo como lícito para todo el derecho y no solamente para el derecho penal. ¿Sí? Rita. Perdón, profe, sí, lo que iba a consultar era eso, si justamente en relación al principio, pero después usted contestó, cuando levanté la mano, después lo terminé contestando, porque en realidad sí era respecto de todo el ordenamiento cuando se analizaban. Sí, perfecto. Perdón, por eso me olvidé bajar la mano. Bien, bien. Y bueno, y la otra cuestión, la última cuestión así tipo de concepto, ¿no? Para presentar qué es una causa de justificación. O sea, mejor dicho, ¿qué es esto de la anticuricidad de la causa de justificación? La otra cuestión importante, y vamos a ver unos casos seguramente durante el curso donde esto está
presentado, pero de manera muy clara, y casos reales que han dado lugar a pronunciamientos judiciales, ¿no? Me refiero a un principio que muchos denominan el principio de la divisibilidad del juicio de antijuridicidad. Lo digo ahora porque tiene que ver con los principios de las causas de justificación, pero después lo vamos a aplicar en casos reales y casos concretos. En mi opinión, a veces en algunos de estos casos se puede observar que no ha sido tenido en cuenta realmente este principio, ¿no? ¿Qué significa esto de la divisibilidad del juicio de antijuridicidad? Bueno, significa que un mismo comportamiento, una misma acción, puede dar lugar al mismo tiempo, ¿no?, a la realización justificada de un tipo penal, y al mismo tiempo a la realización no justificada de un tipo penal. O sea, un mismo comportamiento puede ser justificado en un aspecto y no justificado en otro aspecto. No hay nada de malo en esto, ¿sí? Por ejemplo, A dispara contra B en legítima defensa. Van a ver que uno de los casos, o dos de los casos que vamos a discutir durante el curso, son muy parecidos y pasa esto. A dispara contra B en legítima defensa. Sin embargo, erra, no le da, y mata a C, otra persona que no era agresor. No discutamos ahora la legítima defensa. Pensemos que el disparo que se realizó contra el agresor sí que está justificado. Pensemos que está justificado, ¿no?, que hay legítima defensa. Ahí tenemos el ejemplo. Hay un solo comportamiento, no hay duda. A dispara contra B, es un solo hecho. Sin embargo, erra y mata a C, que C no era agresor. Bueno, ese mismo comportamiento da lugar a una tentativa de homicidio justificada por legítima defensa, ¿sí?, pero también a un homicidio consumado no justificado, porque vamos a verlo cuando veamos legítima defensa, que jamás se puede justificar a través de legítima defensa injerencias en bienes jurídicos de terceros no agresores. O sea, nunca se puede justificar a través de legítima defensa un daño en quien no fue agresor, ¿sí? Pero entonces, no es que el comportamiento todo es antijurídico. Hay un aspecto que sí está justificado y otro aspecto que no está justificado, ¿sí? Lo mismo podría ocurrir, por ejemplo, en materia de consentimiento, para quienes consideren que el consentimiento también funciona como una causa de justificación. Supongamos que una persona está cansada de las disputas de sus amigos que siempre se pelean por su casa que tiene en la costa y todos se pelean por quién la usa, qué sé yo, y me cansé, entonces llama a alguien y dice: mira, te voy a pedir un favor, te contrato para que prendas fuego en mi casa. No quiero que haya más discusiones por quién usa mi casa. ¿Me va? Y la hace prender fuego directamente, ¿no? Claro, uno podría decir, no existe daño patrimonial alguno, porque el consentimiento es perfectamente válido respecto del patrimonio. O sea, no se le podría imputar un daño a quien prende fuego a esa casa, sin duda, porque el daño ha sido consentido válidamente por el titular de ese bien jurídico. Pero eso no significa de ninguna manera que no se le pueda imputar el incendio, que el incendio es un delito que tiene que ver con un bien jurídico supraindividual, colectivo, la seguridad pública, ¿no?, que claramente no puede ser consentido, pues no se es titular de ese bien jurídico porque es un bien jurídico que pertenece a toda la comunidad. De vuelta a la misma situación, un mismo comportamiento está justificado en un aspecto y no justificado en otro, ¿sí? Esto es lo que se explica bajo el título de divisibilidad del juicio de antijuridicidad. Bien, hasta acá tenemos entonces brevemente, muy sintéticamente presentado qué es la antijuridicidad y qué son las causas de justificación. Vamos a dar un paso más. Y es también lo que yo había anticipado antes, ¿no? Hay una discusión dogmática histórica, respecto de la relación que existe entre la tipicidad y la antijuridicidad en la teoría del delito. ¿Sí? Es decir,
¿Cómo se explica la relación entre estos elementos? Vamos a ver, de acuerdo a la concepción tradicional, podríamos decir, ¿no? De acuerdo al criterio tradicional, creo, sí, dominante, ¿no? Todavía dominante. O sea, nunca, me parece que nunca fue dominante la otra postura, ¿no? Pero de acuerdo al criterio tradicional, tipicidad y antijuridicidad constituyen dos elementos distintos del delito. ¿Comprenden esto? De acuerdo a la teoría tradicional, la teoría del delito tiene varios elementos: acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, ¿no? Y tipicidad y antijuridicidad constituyen dos elementos diferentes. Según esta concepción tradicional, la tipicidad implica de alguna manera un indicio o una presunción de ilicitud o de antijuridicidad, ¿no? Pero en realidad ese indicio o presunción de ilicitud tiene que ser confirmado o desvirtuado en el siguiente elemento del delito, en la antijuridicidad, ¿se entiende? Por ejemplo, A apuñala a B y lo mata, ¿sí? Esta postura tradicional diría: miren, señores, A mató a B, A afectó un bien jurídico fundamental, la vida, A actuó en contra de una norma fundamental, que es la norma que prohíbe matar, ¿sí? Y por lo tanto ese comportamiento ya tiene cierto contenido de ilicitud o cierto indicador de ilicitud, de alguna manera. Es un indicio de ilicitud. Pero ojo, este indicio, este indicador de ilicitud después tiene que ser confirmado o descartado en el siguiente elemento del delito. Si A mató a B, ya sabemos que la tipicidad está configurada. Si A mató dolosamente a B, habrá un tipo doloso de homicidio, ¿sí? Pero luego, en el otro elemento del delito, en la antijuridicidad, tendremos que analizar si el comportamiento está o no está justificado, si el comportamiento de eso no es antijurídico. Si, por ejemplo, A lo hizo en legítima defensa, tendremos una acción típica, pero justificada. No habrá antijuridicidad. Lo que caerá no es la tipicidad. La tipicidad se va a mantener perfectamente configurada. Lo que va a caer es la antijuridicidad como siguiente elemento del delito. ¿Sí? ¿Se entiende este concepto? Sí, Agustina. Sí, mi pregunta es, ¿qué pasa en los tipos penales donde existe lo que se llama como estas elementos como de valoración, normativos de valoración global, como por ejemplo una privacidad, la del 141, que habla de el que privara a otro ilegítimamente de su libertad? O sea, ya en la tipicidad yo ya tengo un elemento que entiendo que habría que analizar en la antijuridicidad. Sí, esos elementos que son muy interesantes, generan bastante controversia, sobre todo en materia de error. Si bien no es específico de nuestro tema, si podemos lo vamos a ver, porque es un tema que aparte me gusta mucho, la discusión dogmática sobre el error respecto de los elementos de valoración global del hecho, que son estos, ¿no? Que privare ilegítimamente o ilegalmente de la libertad, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena, el que revelare un secreto sin justa causa, el que tuviere o portare un arma de fuego sin autorización legal. Bueno, no vamos a analizar eso ahora, pero simplemente te respondo brevemente. Estos elementos constituyen, se llama así, elementos de valoración global del hecho o elementos de la antijuridicidad exigidos en el tipo. Son casos donde el tipo penal incorpora como requisito la antijuridicidad del hecho. Ilegítimamente, sin causa justificada, sin autorización legal, etc. Son casos, insisto, donde el tipo penal incorpora como presupuesto típico a la antijuridicidad. Ahora, lo que importa no es el nombre que se les dé o qué son, sino lo fundamental es cómo tratar los casos de error. No vamos a verlo ahora, si nos queda tiempo en algún momento, vamos. En mi opinión, en estos casos sí correspondería entender que el dolo requiere, cuando el delito es doloso, requiere también el conocimiento de la ilicitud, por ejemplo, de la antijuridicidad, de la falta de autorización, etc., ¿no? Es decir, estos casos, estas exigencias de la tipicidad lo que hacen es elevar las exigencias subjetivas del delito. Pero nos iríamos a un problema de error que nos llevaría mucho más tiempo y no quiero desviarme de la clase. Sí, Alejandro. Porque en realidad son supuestos en los cuales se incorpora como elemento normativo del tipo
una suerte de remisión hacia normas ajenas al derecho penal, ¿verdad? Sí, pero no es solo eso. Es como la chica en blanco. Claro, la remisión a normas ajenas al derecho penal pasa también los elementos normativos, pasa en la ley penal en blanco, pero acá el problema es que te remite a todo lo que ilegítimamente, sin autorización legal, sin justa causa. Es como que traen toda la antijudicidad en el tipo. ¿Sí? Que son válidos, ojo, estos elementos son perfectamente válidos. Lo que se sostiene, y con razón, es que no son abiertos, obviamente. Son abiertos, porque remiten a todo el orden jurídico, pero no son inconstitucionales. ¿Por qué no son inconstitucionales? Porque no son elementos ampliadores de la punición, sino al revés, reductores. Es más, si no estuviesen, bueno, algunos los llaman elementos de recorte, ¿no? Si no estuviesen, se aplicarían igual las causas de justificación de la parte general, que es lo que estamos viendo nosotros. ¿Se entiende lo que digo? Si, por ejemplo, un médico revela un secreto con justa causa, por ejemplo, porque si no va y hace la denuncia, su paciente lo va a matar. Imaginen un paciente que, mira, en el marco que es un psicólogo, el paciente le dice al psicólogo, mañana voy a ir a tu casa y te voy a matar. Y él sabe que lo va a hacer, entonces ¿qué hace? Va a la comisaría y dice, mira, este señor me denunció de muerte, me amenazó de muerte. Está revelando un secreto, pero no hay violación de secreto porque lo hace con justa causa, ¿sí? Si no estuviese ese requisito típico normativo de valoración global del hecho, justa causa, ¿qué pasaría? Se aplicaría, debería aplicarse la causa de justificación de la parte general, habría un estado de necesidad, ¿sí? O habría una legítima defensa, no importa, después discutiremos. Pero la conducta. Eso no en términos probatorios no modifica mucho, porque se presupone que, más allá saliendo del tema en términos probatorios, no modifica mucho porque supuestamente quien alega la existencia de una causa de justificación tiene la carga de demostrar que efectivamente es así, ¿verdad? En cambio, si la cuestión de la antijusticia... Esa es una... realmente es una expresión bastante común, ¿no? Que no tiene un fundamento legal y constitucional, ¿no? O sea, no es verdad que el que alega... O sea, en la práctica sí pasa, ¿no? Pero no está bien presentada esa expresión que se repite mucho, ¿no? No está bien presentada. No es que el que alega una causa de justificación tiene la carga de probarlo, no. En realidad, estamos hablando de un presupuesto de la imputación. La conducta tiene que ser típica, tiene que ser antijurídica y el imputado tiene que ser culpable para poder castigarlo, ¿sí? Entonces, en realidad todo forma parte de los requisitos de una acusación. Y si forma parte de los requisitos de una acusación, respecto de todos esos elementos rige la presunción de inocencia. Entonces, no es verdad que el imputado tenga la carga de demostrar que su comportamiento no está justificado, no. En realidad forma parte de los requisitos de la acusación y también rige el estado de inocencia. Lo que pasa es que, por supuesto, otra cosa diferente es que no haya ningún elemento objetivo para poder entender acreditada un descargo, por ejemplo, de justificación, de culpabilidad, y bueno, es otra cosa. Pero quien acusa deberá razonar, fundamentar y acreditar por qué el comportamiento es antijurídico. Por ejemplo, ¿no? Si una persona, qué sé yo, en una declaración indagatoria dice, no, en realidad, no pasó eso. No es que yo le disparé porque se me ocurrió, me apuntaron con un arma de fuego y me quisieron robar y por eso le disparé y se escaparon en una moto. Y hay una cámara que seguramente capta el hecho y está en ese lugar, que yo. Por eso no tiene que hacer más nada. O sea, es el acusador. Si el acusador no va y no busca esa cámara, ya está en infracción la acusación, ¿se entiende? Entonces, como todo requisito de la imputación, forma parte entonces de la presunción de inocencia y en realidad es el acusador que tiene la carga también de demostrar que su comportamiento es antijurídico. A veces ni siquiera es necesario producir pruebas para demostrar la antijusticia del hecho, ¿no? Pero en realidad en la fundamentación de la acusación el fiscal deberá decir por qué motivo el hecho es antijurídico y por qué motivo no concurre ninguna causa de justificación. ¿Sí? Pero bueno, esos elementos son interesantes, los de valoración global del derecho, sobre todo en materia de error, en mi opinión, para no irme demasiado con este tema, es como que elevan la exigencia subjetiva del delito. De alguna forma sería el razonamiento. Ojo que no es la postura mayoritaria. Muchos dicen son elementos de antijuricidad, entonces el error sobre ellos debe ser considerado como un error de prohibición. No, a mí no me convence esta posición y yo creo que el legislador
desde que trae estos elementos al tipo, en definitiva lo que está haciendo es elevar la exigencia objetiva y subjetiva del tipo, y por lo tanto, también hace falta, si el delito es doloso, también hace falta que el sujeto se represente, conozca, ¿no es cierto?, que, digamos, que ese comportamiento es antijurídico. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona cree que el permiso precario que tiene lo habilita para llevar un arma, por ejemplo, y realmente lo cree, ¿no? Bueno, no está actuando con dolo de tenencia, de portación ilegal de arma de fuego, ¿entiendes? Porque el delito es doloso y hace falta que él sepa que no tiene autorización. Pero bueno, lo que estábamos viendo es la relación del tipo y la antijuridicidad, ¿no? Según la concepción tradicional, insisto, la tipicidad implica solo un indicio de antijuridicidad que luego tiene que ser confirmado o desvirtuado en el siguiente elemento del delito. ¿Sí? Según el concepto tradicional, tipicidad y antijuridicidad constituyen dos elementos distintos del delito. Puede haber un comportamiento típico, pero que sin embargo esté justificado y por lo tanto no sea antijurídico. ¿Sí? Bueno, fíjense, una solución completamente distinta a la tradicional es la que siguen los autores partidarios de lo que se llama la tesis de los elementos negativos del tipo. Seguramente la habrán escuchado. Teoría de los elementos negativos del tipo. Recién les decía, bueno, Miguel Díaz está en la UBA, bueno, es uno de los autores que sigue esta teoría. ¿Qué dice esta teoría? Hace un análisis diferente de los elementos del delito. Para esta teoría, tipicidad y antijuridicidad no constituyen elementos distintos, sino que en realidad la antijuridicidad se estudia dentro de la tipicidad. O sea, no es que no hay antijuridicidad, sí que hay, por supuesto, pero la antijuridicidad forma parte de la tipicidad. Para que un comportamiento sea típico, tiene que ser al mismo tiempo antijurídico. Si el comportamiento no es antijurídico porque concurre una causa de justificación, en realidad entonces se borra, se elimina la tipicidad. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? ¿Es una teoría bipartita, doctor? Sí, o sea, el delito sería una acción típica y culpable, pero esto no significa que la antijuridicidad no se analice. ¿Se entiende? Claro. Se analiza, pero se analiza dentro del tipo. ¿Por qué se llama tesis de los elementos negativos del tipo? Y lástima no se lo puedo graficar, pero fíjense, para esta teoría la tipicidad requiere dos presupuestos fundamentales. Ahora van a encontrar bien el nombre, por qué se llama así, ¿no? Requiere dos presupuestos fundamentales. O sea, para que un comportamiento sea típico, tienen que darse dos presupuestos básicos. El tipo positivo y además el tipo negativo. Ahí se llama teoría de los elementos negativos del tipo. Insisto, para que un comportamiento sea típico, tiene que darse el tipo positivo, ahora voy a explicar cada uno, y además el tipo negativo. El tipo positivo es el tipo penal en sentido estricto que conocemos tradicionalmente. El que matare a otro, el que se apoderara ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena, etc. Ese es el tipo penal positivo, que a su vez tiene un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Todos los elementos objetivos del tipo y todos los elementos subjetivos. ¿Sí? Para que el comportamiento sea típico, entonces primero tiene que darse el tipo positivo. A tiene que matar a B y darse los requisitos subjetivos del delito. ¿Estamos? Y ahí viene la novedad, ¿no? Para que la conducta sea típica no alcanza con el tipo positivo, sino que además tiene que concurrir lo que se conoce como el tipo negativo. El tipo negativo. ¿Qué es el tipo negativo? Es la ausencia de causas de justificación. Pues se llama así porque es un requisito negativo, o sea, para que el comportamiento sea típico no tienen que concurrir causas de justificación. No tiene que concurrir legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, ejercicio de un cargo, etc. O sea, para esta posición, digamos, el comportamiento típico de un homicidio no consiste solamente en matar a otro, sino que además hay que matarlo sin causas de justificación. Sería el que matare a otro siempre que el comportamiento no se encuentre justificado, ¿no? De alguna manera, esa sería la descripción de
de un tipo para quienes participan de esta tesis de los elementos negativos del tipo, ¿no? Entonces, fíjense que es muy importante esto, porque las causas de justificación para esta teoría forman parte de la tipicidad. Esto quiero que lo entiendan de ahora, lo anoten ahora de alguna manera, porque van a ver que es muy importante para algunos problemas que después vamos a discutir, como la cuestión del error sobre los presupuestos fácticos de la causa de justificación, cómo juega ese error, ¿no? Y también para la cuestión del problema de la ausencia del elemento subjetivo de la causa de justificación. Ahora voy a poner dos ejemplos solamente para que vean el problema, para que vean por qué es importante y después lo vamos a ver con detalle, ¿no? Les pongo dos ejemplos que tienen que ver con estas cuestiones, estos títulos que mencioné, ¿no? Ejemplo 1. A es un sicario que pertenece a una organización criminal y le encomiendan como misión matar a Z. ¿Sí? Entonces, efectivamente el sicario va al domicilio de Z, ingresa por la noche al domicilio, llega hasta un subsuelo, justo lo ve a Z ahí, le dispara y lo mata y se va. Y luego, cuando viene la policía, se demuestra que en realidad Z, a su vez, tenía secuestrada a una persona en ese domicilio y que gracias a ese homicidio, esa persona se salvó. O sea, en realidad, el sicario terminó sin querer salvándole la vida al rehén. ¿Me siguen? O sea, el sicario se transformó en un defensor de la vida del rehén, pero sin saber que había un rehén, de pura casualidad, de pura suerte. Este problema es, ahora Rita, ya un segundo para así explico bien los ejemplos. Este problema está dentro de la primera situación, no sé el orden que se los dije, pero este problema está dentro de lo que se conoce como ausencia, es un caso donde falla el elemento o el requisito subjetivo de las causas de justificación. ¿Bien? Porque en realidad, objetivamente, hay una legítima defensa de terceros. Z, objetivamente, al disparar, salvó la vida del tercero que estaba siendo agredido. O sea, repelió una agresión ilegítima actual contra un tercero. O sea, Z actuó objetivamente en legítima defensa, pero, claro, subjetivamente ni siquiera sabía que estaba defendiendo a nadie, ¿no? Este es un problema. No lo vamos a analizar ahora, simplemente quiero que se entienda por qué es importante. Pero sobre este problema, por ejemplo, la tesis de los elementos negativos del tipo tiene mucho que decir y van a ver ustedes cómo argumenta respecto de esto. Para Luca, ahora hablamos. No quiero ahora analizar, pero van a ver ustedes que todos los autores que siguen la tesis de los elementos negativos del tipo entienden que en estos casos hay una tentativa, por más que el sicario haya matado a Z. No puede ser condenado por homicidio consumado. ¿Sí? Vamos a discutirlo después, simplemente lo quiero poner como ejemplo, para que sepan que tiene digamos, repercusión práctica esta teoría, ¿sí? El otro caso que yo les mencioné, también era importante la tesis de los elementos negativos del tipo, por la solución dogmática que se aplica, es el problema del error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación. ¿Qué es esto? ¿Se les ocurre algún ejemplo de esto? ¿De error sobre los elementos objetivos de una causa de justificación? Cree que estaba actuando en legítima defensa y en realidad no. Pero fíjate, en ese ejemplo todavía no me alcanza.